a la vía de servicio del polígono de Ribarroja. Compartimos un café con Eiber Gil Romero, un colombiano que se encuentra radicado en Valencia desde hace 18 años. Vive y trabaja en la zona devastada. Sobrevivió. Estuvo atrapado durante toda una noche en su vehículo de trabajo. Eiber, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola Jorge, muy buenos días. Queremos que compartas con nosotros tu experiencia, la dura experiencia que viviste al quedar atrapado mientras regresabas a casa, ¿verdad? No, aún no regresaba a casa. La empresa en la que yo me dedico al transporte, entonces la empresa en la que tenía yo que ir a descargar la mercancía está en el polígono de Ribarroja. Entonces yo vivo en Catarroja, pero tengo que descargar en Ribarroja. Y cuando iba de camino a la empresa es cuando vino el chaparrón de agua y cuando nos quedamos todos ahí atascados en la entrada al polígono. Es importante anotar que 3 días después de la tragedia, Eiber, que vive en el área metropolitana de Valencia, él en estos momentos se encuentra en Valencia capital y aún no ha podido retornar a su casa donde está su mujer y sus hijos, que afortunadamente están bien. Pero esta situación nos hace dar una idea de cómo está incomunicada Valencia con sus poblaciones aledañas afectadas. Pues bien, nos contabas que te encontrabas trabajando y de repente te viste atrapado por las inundaciones. Sí, bueno, aquí en Valencia cuando llueve, porque ya que llueve poco, pues aunque sea poco lo que llueve, siempre suele haber atascos, siempre suele haber trancones, como decimos en Colombia, y pues no me pareció tampoco nada extraño, o sea, pero es que ya cuando ve que el tráfico se va, o sea, cuando es demasiado ya que empiezan a pasar no minutos, sino ya horas ahí en medio y que el agua, claro, ya empezamos a ver el agua cómo corría, cómo arrastraba contenedores, empezamos a ver pasar gente. Algún compañero vio gente atrapada en los coches. Entonces ya vimos que la cosa no era un aguacero normal, sino que era algo mucho mayor. Vamos a ubicarnos en ese fatídico 29 de octubre. Como todos los días, tú iniciaste la jornada ¿a qué hora? Y esto es importante porque desde hacía rato estaba cayendo. Fueron más de 9 horas de intensa lluvia en parte de Valencia. Y eso es importante matizarlo. No en toda la provincia de Valencia llovió con la misma intensidad. Y vale la pena esta aclaración porque se está hablando de la Dana, ¿no? Y recordemos que se trata de una depresión aislada en las zonas altas, lo que traduce Dana. Entonces, ese día tú que vives en Catarroja, sales en tu furgoneta de reparto de paquetería, ¿verdad? Es correcto. Sí. ¿Hacia dónde ibas a repartir esos paquetes? Yo reparto por la zona yo empiezo en Massanassa, luego paso por Catarroja, Albal, Beniparrey, Silla, Alcácer y Picassent. Y en ese recorrido diario que haces, ¿alcanzaste a repartir en qué pueblos? Sí, realmente fue un día normal y corriente. Es decir, a pesar de la lluvia. Buena mañana. Sí, realmente estuvo un poco nublado, pero esta zona de estos pueblos que he mencionado, realmente no hubo una lluvia fuerte. De hecho, yo estaba a mediodía ya pues terminando porque yo reparto paquetería por la mañana y por la tarde recojo mercancía en los polígonos. Entonces ya había terminado prácticamente lo que era el reparto cuando me llama mi esposa: oye, han pasado un aviso que hay alerta roja, que hay que recoger los niños del cole. ¿A qué hora fue ese aviso? A las 2. 2 de la tarde, 14 horas. Le avisan de que tienen que recoger los niños. Sí, porque ellos se quedan todo el día, ellos están apuntados al comedor del colegio y todo eso, se quedan todo el día. Pero ese día nos avisaron de que no iba a haber actividades, que suspendían todas las actividades del cole extraescolares
y que teníamos todos que ir a recogerlo. Entonces ella también trabaja, no podía desplazarse, tuve que ir yo y ya lo recogí, me vine a casa, esperé a que ella viniera y sobre las 4 de la tarde yo salí de nuevo a trabajar porque no llovía, por lo menos por aquí, por esta zona. Y de hecho hice mi trabajo, fui a los polígonos, recogía mercancía y ya a las 6 de la tarde cuando voy de vuelta al polígono de Ribarroja es cuando se vino la tromba de agua. Tú dejaste a tus hijos en casa, ¿no? En casa con mi esposa, porque ella llega a las 3. Sí. Y retomaste el reparto. Correcto. Y ya una vez que, lo he dicho, ya una vez que me voy, de hecho ya me dijo, vete pronto para que vuelvas pronto a casa. Y así lo hicimos, salí un poco antes de lo normal, pero que va, ¿no? Un poco ya antes una vez de lo normal, ¿es qué hora? No, porque a ver, tuve que hablar con las empresas a las que les recojo la mercancía para que me tengan preparado antes, porque normalmente entre 4 y 6 de la tarde es cuando recojo, que es el horario comercial para ellos. Pero tuve que avisarle, dije, mira, han avisado, le dije, a la empresa nos han dicho que tenemos que llegar lo antes posible, aunque eso ya lo dije yo por cuenta mía. Y así fue como conseguí lo que hago de 4 a 6, lo hice de 4 a 5. Y ahí ya, con eso, pude salir sobre las 5 hacia Ribarroja, 5:30 estuve allí, pero ya estaba el atasco. Y ya cuando se nubló, se puso de noche a esa hora, y pues ya fue cuando vino que ya el atasco empezó a ponerse gente detrás mío, coches, y ya no nos podíamos mover, ni para adelante, ni para atrás, ni para ningún sitio. Es importante anotar que, como quiera que estamos en otoño, ya empieza a oscurecer en eso de las 6 de la tarde. Coincidió también con la crecida de los ríos o las inundaciones. Eiber, ¿y en qué momento te quedas tú que ya no puedes continuar, que te toca parar junto a otra fila de coches? Sí, nosotros quedamos en la vía de servicio, la que está paralela a la autovía que va a dirección Madrid, de la A3. ¿En qué población? Entonces, de Ribarroja. En Ribarroja. Sí. Sí. Es justo a la altura donde está el cruce de la que se cruza la A7 con la A3. Esa es la zona del polígono industrial, ¿no? Exacto. Está el polígono industrial, de un lado está el polígono el Oliveral y del otro lado está el sector 12 y 13. Entonces, a eso de las 6 de la tarde, ya no puedes continuar. Sí, nos quedamos bloqueados, pero empiezo a ver colas enormes, tanto dirección Barcelona, dirección Alicante, dirección Madrid también, y dirección Valencia ya estaba cortado el paso. O sea, no venía ningún coche dirección Valencia. Entonces, los que venían dirección Valencia venían por la vía de servicio, pero porque algunos que lograron salir del polígono de Ribarroja. Pero eso ya fueron unos pocos y ya luego ahí se quedó no había movimiento hacia ninguna dirección en ese momento. ¿Y qué pensabas en ese momento, Eiber? Bueno, pues está uno a la expectativa yo realmente no, lo de alerta roja de que peligrara la vida o algo, yo en ningún momento me lo planteé, simplemente pues que había llovido fuerte, ya alguna otra vez se ha inundado ese polígono, o sea que tampoco era ninguna novedad, pero es que ya el volumen de agua que hubo esta vez fue exagerado. ¿En qué momento te diste cuenta que la situación estaba sobrepasando los límites conocidos? Bueno, porque el agua se ve que se había metido una de las naves que estaba en la parte alta, o sea, como una calle o dos de donde estamos nosotros, empezaron a pasar muebles, cajones, sillones nuevos, envueltos, y iban flotando por el agua ya río abajo, porque eso ya era un río, o sea, como dirección Valencia, por decirlo así, y ya luego empezaron a pasar coches vacíos. Luego un compañero dijo que cree que vio a alguien en una Pero esos coches pequeña que pasaban eran arrastrados por la corriente. Correcto. Y los contenedores también, los contenedores de basura, esos verdes que hay por ahí,
pero es que ya luego cuando pasó un contenedor de estos azul metálico enorme, que son de estos que van en un remolque, ya para mover eso ya era una fuerza tremenda del agua. Y ahí hacía una curva y ahí es donde empezó a empotrarse todo y eso hizo una represa ahí y entonces fue donde empezó a venirnos el agua a nosotros. Estamos hablando de qué hora ya. Eso sobre entre 7 y 8 de la tarde. Ya toda una crecida. Sí. ¿Y qué pasaba? ¿Qué más le alcanzabas a ver? La gente que estaba a tu alrededor, las demás personas atrapadas, ¿qué hacían? Pues a ver, casi todos bajamos de los vehículos, pues con los chalecos puestos, intentando hacernos visibles porque estaba muy oscuro, se había ido la luz en todo el polígono, aparte de que ya era de noche, pues la gente iluminando con el móvil, otros grabando, haciendo vídeos, la gente sorprendía. Hubo un hombre de un camión que es como la medida, ¿no? Pasaba un rato, el agua primero le tapaba la goma de las ruedas, luego le tapaba como el eje, luego la rueda entera y al final llegó un punto en que el agua movió el camión. Entonces hubo que ayudarle a salir de ahí, tuvimos que hacer una cadena humana para que el hombre pudiera salir del camión porque él se pensaba que ahí iba a estar a salvo y al final ya cuando el agua lo arrastró pues tuvo que salir como pudo. Es decir, ayudaste a salvar personas y se hizo lo que pudo en medio de esas circunstancias. Pues sí, luego venía otra gente venían andando desde dentro del polígono, pues como ellos querían ver cómo podrían salir o lo que fue, y ya nos decían, no, es que está hay una rotonda grande a la entrada del polígono de Ribarroja que dice, eso está a 1,5 metros de alto el agua y hay un camión volcado. Entonces dice, de aquí no nos movemos. Y entonces ya ahí fue cuando nos dimos cuenta que de ahí no nos íbamos a poder mover. Y como vimos que el agua empezaba a subir ya hacia la vía de servicio, que era donde estábamos nosotros, pues entre camioneros y gente ahí empezaron a mover sus vehículos intentando pasar al carril izquierdo, que aunque está el guardarraíl ahí, luego se unifican los carriles. Sí. Entonces en la parte de delante aprovechamos que hasta ahí se corta el guardarraíl y empezamos a organizar, a guiar a los camiones y se formaron 4 líneas de camiones y de coches y así pudimos evacuar la zona donde teníamos nosotros los vehículos nuestros. A mí me llamó la atención, Eiber, una imagen que me compartiste, un video donde se ve un coche que está siendo arrastrado por la corriente y tiene las luces encendidas. Sí. ¿Iba alguna persona en ese coche o estaba solo? Creo que estaba solo. Es que los coches, sobre todo que son un poco más modernos, con el tema de cuando se salta la alarma por golpes o por cosas de estas, se encienden las luces. Entonces es lo que tengo entendido de que por eso iban no solo uno, sino varios, porque no grabé todo lo que pasó, pero pasaron varios coches más y iban todos con las luces puestas. Entonces hubo uno que sí me llamó la atención de que tenía luz por dentro, pero no puedo yo decir que hubiese alguien ahí porque no pude verlo. Pero es que eso, en ese momento está pasando tantas cosas a la vez que no sabes en qué centrarte. Sobre todo, pues centrarte en que el agua no llegue. Entonces ya después de que nos mojamos todos, cuando tuvimos que sacar al chofer del camión, sí. Pues entonces ya alineamos todos los camiones y los coches sobre el puente que desciende hacia el polígono, pues ahí nos pusimos, pero ya en dirección contraria. Y fue como pudimos ya quedar un poco en la zona más alta y ahí pasé la noche, hasta las 4 de la madrugada que vino un guardia civil a decirme que ya nos podíamos mover en dirección Valencia, pero en sentido contrario a la circulación. Pero a las 4 de la mañana fue la primera vez en que viste a alguien de emergencia o las autoridades. Sí, fue como realmente ahí no había pues daños materiales muchos, pero no había nadie a quien salvar, por lo menos ahí alrededor de donde estábamos nosotros.
Es decir, a pesar de que alrededor de ustedes se estaba presentando una tragedia, había devastación, había inundación, todas esas escenas que nos estás descubriendo, tú, es decir, las personas que estaban en la vía de servicio se mantuvieron a salvo. Sí, sí, la verdad es que de hecho mucho compañerismo, la gente pues, bueno, tomándoselo un poco por el lado amable, como decíamos, pues comentando cosas, qué estará pasando, no sé qué, pero... Y lo único es la incertidumbre de no poder contactar pues, con la familia, porque muy poca cobertura. Cuando conseguíamos hablar con mi esposa, intenté hablar con ella, le escribía mensajes. A veces lo que coincidió de que justo ella estaba en la zona afectada, que yo no sabía que Catarroja estaba tan inundado en ese momento, y yo también estaba en la zona, estábamos igual prácticamente, pero sin saberlo el uno con el otro. Entonces, es importante lo que estás diciendo, Eiber, porque ayuda a explicar un poco y se hace aún más complicado el tema cuando las personas no pueden comunicarse con sus seres queridos. ¿Por qué no podías comunicarte con tu esposa, con tu familia? Por falta de cobertura. Falta de cobertura, básicamente, pues yo tenía ahí el vehículo, tenía el cargador en la furgoneta, que tenía los teléfonos a tope de batería, pero no había cobertura. Le llamaba, saltaba que estaba apagado, fuera cobertura, y luego escribir un WhatsApp o lo que sea, y se quedaba ahí pensando, el teléfono se quedaba pensando, pero no se enviaba. Luego, al cabo de un rato se enviaba, pero no se ponían los dos chulitos esos que se pone cuando recibe la persona el mensaje, no le llegaba. Yo veía que estaba enviado, pero no recepcionaba. Entonces yo quería avisarle de que de que iba a pasar la noche ahí, pero no hubo manera de contactar. ¿Tú tenías información de lo que estaba pasando en el exterior, de lo que estaba pasando en el resto de la zona? A ver, lo que pasa es que ahí también empieza a haber mucho comentario. Sobre todo, algo que nos estaba preocupando era que decían que la presa de Buñol, que estaba ya a punto del límite y que seguía lloviendo, se iba a desbordar. Y que si eso se desbordaba, ahí sí que íbamos a quedar todos nadando. Era lo que decían. Entonces, por eso la intención de poner también el vehículo lo más alto posible. Pero al final son comentarios. Unos decían una cosa, otros decían la otra. Oye, que mi primo, el que es militar, ha dicho esto. Y al final son puros bulos que al final llenan también a la gente de pánico, algunos. Es importante resaltar que las comunicaciones, como se dice popularmente, se cayeron. Sí. Se vieron afectadas también por las fuertes lluvias. Y además, en varias poblaciones se fue el fluido eléctrico y a esta es la hora, 3 días después, y se encuentran todavía sin luz, sin servicio de energía. Tú, como lo decíamos al principio, vives en la zona devastada. ¿Qué sabes de amigos? Además, tengo entendido que perteneces a una comunidad cristiana o algo así. Sí. ¿Qué sabes de tus amigos, de las personas cercanas? De momento no he oído noticias de... Algunos sí que se les han inundado los bajos donde vivían, sobre todo en Torrente, por ejemplo. Sé que hay hermanos de la iglesia que han resultado afectados, pero a nivel personal de pérdidas humanas, gracias al Señor, de momento yo no me he enterado de nadie que haya salido afectado, pero sí que con bienes materiales sí. Y 3 días después no has podido pasar de Valencia al área metropolitana, que prácticamente está separada por el nuevo cauce del río Turia. Perfectamente esta te podrías ir caminando. ¿Por qué no has podido llegar hasta Ribarroja, Catarroja, que es donde vives, ¿no? Sí. A ver, está cortado. Intentaré hoy. Confiamos en que hoy ya se haya despejado. Pero bueno, ayer en las noticias en la televisión salía el pueblo de Torrente, por ejemplo. Y era un cúmulo de... Es que parece ser que por la calle principal se juntó toda el agua en esa sola vía. Y hay pilas hasta de 4 o 5 coches uno encima del otro. Entonces, es para despejar eso,
es complicado y es la única vía de paso desde este lado de la V30 hacia Catarroja, hacia Sedaví, hacia esa, o sea, hay que atravesar el pueblo y ahora mismo no se puede. Y lo que es por la otra vía, la V36, que es la que comunica Torrente, Paiporta, pues creo que esa fue donde cuando el río, el arroyo, el barranco del Pollo, que creo que le llaman a ese río, fue el que atravesó la calle, no sé si ha tumbado puentes o lo que sea. O sea, que yo hoy voy a intentar, aunque sea andando, pero tengo que llegar a casa porque es a mi esposa y a mis hijos. Así que me acercaré lo máximo posible y el resto lo haré andando. Sí, las autoridades de manera preventiva han intentado que las personas que están en Valencia no se trasladen hacia la zona afectada, porque en estos momentos lo que hay es barro, fango. Lógicamente también están en las labores todavía de rescate de personas que están en los segundos pisos. La situación es dramática, son escenas apocalípticas, es la zona devastada. Pero quería volver a un punto que nos mencionabas. Hablabas de los ríos que se desbordaron. Sí. Tú conoces perfectamente la zona. ¿Cuáles fueron los ríos que provocaron la inundación? ¿Y por qué a muchas personas de la zona, o mejor dicho, a estas poblaciones que están próximas al mar, se vieron sorprendidas? Recordemos que llovió muchísimo en Requena, en Turís, que están en la parte alta. Uh-huh. ¿Cuáles fueron los ríos que provocaron las inundaciones? A ver, hasta donde yo entiendo es un solo río, sino que recorre todos los pueblos. ¿Cómo se llama ese río? El Barranco del Pollo. Barranco del Pollo. Eso viene, inclusive pasa por Chiva, que fue el que también cortó la comunicación de la A3 ahora mismo. Y es el mismo también que las vías del AVE, por ejemplo, que están cortadas también, están afectadas, es el mismo. Entonces ese pasa por Chiva y de ahí pasa por Torrente, pasa por Paiporta y es el que divide a Massanassa de Catarroja también. Entonces va siendo como el recorrido por todos los pueblos. Entonces es el mismo, pero lo que pasa es que claro, la crecida fue tan grande y aparte pues... Lo extraño que son, o sea, tiene su canal hecha, tiene su cuenca del río, por decirlo así, por donde circula normalmente, pero es que es un hilo de agua lo que cuando lleva. Pero claro, esta vez ha sido tanto que inclusive ha desbordado que pues no se veía el río por donde iba, sino que era todo inundado, era todo... Sí, no en las zonas bajas... normal. En las zonas bajas llovió muy poco, porque recordemos, esto explica también la peligrosidad de la Dana, que es una depresión aislada en niveles altos. Eso es lo que traduce Dana. Claro, llovió en Requena, en Turís, y muy fuerte, como nunca antes se había visto. Quizás hasta más de 500 litros por metro cuadrado, cuando lo normal es que se llegue a los 30 o 40 cuando llueve fuerte, ¿no? Claro, y se llegó a los 500. En cuestión de 8 horas, en esas poblaciones alcanzó a caer toda la lluvia que cae en un año en toda la región. Entonces esto nos hace dar una idea de la magnitud y es lo que explica por qué una crecida tan fuerte, tan grande. De hecho, ese río, tengo entendido, es un río que atraviesa varias poblaciones, Catarroja, en fin, es un río que normalmente está lleno de malezas porque permanece seco. Yo recuerdo un amigo que tenía, que estaba acostumbrado, amigo latinoamericano, que estaba acostumbrado a ver siempre los ríos caudalosos, con aguas vivas en Latinoamérica, y pasaba por veía el río y decía, pero ese río no tiene ni agua. Yo nunca lo he visto con agua, llevaba varios años aquí y esta vez nos hizo recordar el río que sí tiene aguas y vaya peligro el que tiene. Eiber, ¿qué va a ser de tu trabajo? Porque, como lo decíamos al principio,
estás en la zona devastada, vives y trabajas en la zona devastada. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han informado? De momento, el grupo de empresas lo que han dicho es que van a intentar este fin de semana adecuar una de las naves. Son 2 naves en las que nosotros trabajamos, pues una de ellas, la menos afectada, van a intentar ponerla en funcionamiento el fin de semana para que el lunes podamos descargar y empezar al trabajo normal. Pero pues eso quiere decir que mínimo hasta el lunes vamos a estar parados. ¿Y tú cómo te encuentras? Porque estamos hablando de unas escenas impactantes. Y si bien es cierto, en América Latina estamos acostumbrados a ver tragedias que quizás nos permiten acumular experiencia para afrontar situaciones difíciles. La verdad es que lo visto en Valencia, acá en España, pienso yo que no te lo esperabas. No, la verdad es que no. O sea, era algo pues apocalíptico, era algo que, o sea, no me gusta hacer exagerado en las cosas, pero es que te digo de verdad, cuando Guardia Civil me despertó a las 4 de la madrugada, me dice, la única vía que tienes para salir de aquí es dirección Valencia, pero tenías que ir en sentido contrario por la autovía. Me dice, tú pon las luces, los 4 intermitentes, ves despacito y delante a 3 kilómetros encontrarán a mis compañeros y ellos te indican por dónde tienes que seguir. Pues esos 3 kilómetros en sentido contrario habían abierto al lado y al lado los vehículos que estaban atascados, pero es que eran vehículos unos encima de otros, camiones golpeados, como un accidente en cadena de esos que vemos algunas veces, pues así durante 3 kilómetros. Gente al lado del coche, con niños, con el perro, o sea, era algo que eso era Walking Dead en persona, era impresionante. Por respeto no hice vídeo ni grabé a la gente, pero es que eso, una cosa es contarlo así y otra cosa es de verdad ver la gente con la cara de tristeza, con el frío a esa hora, con no poder, y no sé si alguien se quedó atrapado, que a veces las puertas se quedan bloqueadas y no pueden salir incluso del coche. Eso fue, la verdad, fue muy, muy, muy impactante para mí, eso sí que no lo había visto nunca. Y ya cuando pude entrar a Valencia, que al final me desvié, cogí la V30, lo que comentabas ahora del río, es primera vez que yo veo el río hasta arriba, pero hasta arriba de borde a borde, con olas y todo, que parecía el mar. Y yo intenté llegar a Catarroja, pero no pude llegar hasta la torre, fue lo máximo que pude acercarme y ahí me hicieron devolver, por eso pues vine a casa de mi madre, que por fortuna tenía familia yo aquí en Valencia capital. Eiber, ¿qué enseñanza te deja esta experiencia que has vivido? Bueno, pues yo he visto la mano del Todopoderoso, como has dicho. Yo soy un hombre de fe, pertenezco a la Iglesia Cristiana de Torrente y la palabra del Señor dice que los ángeles del Señor acampan alrededor de quienes le temen, lo protegen y le ayudan a bien. Y yo lo he visto. Me ha guardado a mí, me ha guardado mi vehículo, a diferencia de otros compañeros que estaban a pocos kilómetros o metros de donde estaba yo, y hay gente que ha perdido sus vehículos. En mi casa, mi esposa estaba bien, o sea, la inundación entró, o sea, se inundó el garaje, se inundó el portal del edificio, llegó hasta 1,5 metros de alto, me ha mandado ya los vídeos, pero a nosotros no nos ha faltado nada, o sea, el Señor nos ha guardado completamente. Tanto nuestros bienes, mi esposa pudo sacar el coche del garaje antes de que se inundara, lo aparcó fuera y los demás vecinos que hicieron lo mismo, donde lo aparcaron el agua se los llevó y el coche nuestro, el Señor lo guardó. Así que yo lo que te puedo decir es que la fe me ha crecido y le doy gracias al Señor y la gloria por lo que ha hecho en mi vida y con mi familia. ¿Te has sentido protegido? Y nos alegramos. En esa zona donde trabajas hay mucha población inmigrante. ¿Sabes algo de la comunidad latinoamericana en esa zona? Sí, bueno, ¿qué te digo? Cuando hicimos la cadena humana, que te digo, para sacar a este hombre de ese camión, 2 de los muchachos que estaban ahí ayudándome eran paisanos y estuvimos hablando. Pero al final somos del gremio, no siempre nos conocemos por nombre, pero pues siempre nos cruzamos unos con otros, nos saludamos y bueno, pues ahí estamos, pero
lo que es todo el polígono está afectado completamente, así que seguro que las empresas para las que ellos trabajan también estarán en igual condiciones. La que el polígono de Ribarroja está muy, muy, muy afectado. Eiber, materialmente. esperamos que puedas regresar a tu casa pronto. Nos alegramos de que estés ileso, de que estés a salvo tú y tu familia. Desafortunadamente, las cifras de fallecidos no hacen otra cosa que subir cada nuevo balance. Son más personas que han perdido la vida, más personas que se encuentran desaparecidas. En fin, es una situación muy compleja, muy difícil la que está viviendo el área metropolitana de Valencia. Un abrazo. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Eiber Gil Romero, colombiano que ha sobrevivido a la tragedia en el área metropolitana de Valencia. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera.